Bueno, en el mensaje de hoy voy a comenzar contándoles una pequeña historia o anécdota, no sé, que leí en el momento en que dispuse preparar este mensaje. Y era una mamá con su niña en la cocina. Tenían por costumbre hacer tortas de pan. Y un día la niña se le dio por preguntarle a la mamá algo que siempre la mamá hacía. Y era que al final de ella hacer la torta de pan, antes de introducirla al horno, ella le cortaba todas las puntas y luego la introducía al horno. Y un día la nena le pregunta, mamá, ¿tú por qué haces eso? Y la mamá le dijo, porque así lo hacía mi mamá. Entonces la nena, en su curiosidad, fue donde la abuelita. Y le preguntó a la abuelita, abuelita, ¿por qué cuando hacen la torta de pan le cortan las puntas? Y la abuelita le dijo, porque así me lo enseñó mi mamá. Por fortuna, la bisabuela estaba viva. Y fue donde la bisabuelita. Y le preguntó lo mismo, ¿por qué cortan las puntas, verdad? Antes de introducirla al horno. Y la bisabuelita le dijo, porque es que mi horno era muy pequeñito y no cabía la torta de pan. La mamá cuando cortaba la torta de pan, las puntas, y la abuelita, esas puntas las botaban en la basura. Y así lo hacía también la bisabuela, pero ella tenía un motivo y una razón. Y era que para que entrara al horno debía de cortarla. A veces nosotros somos así. Repetimos cosas, repetimos historias, repetimos comportamientos, repetimos y repetimos sin ni siquiera preguntar por qué lo hace. Entonces aquí cuando hice un pequeño listado son muchas cosas más. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué enseñanza de mi abuela tomó mi mamá y de pronto tomé yo? Y empecé como a analizar. Entonces mi mamá me decía a mí, mi mamá en mi casa no se permitía andar descalzo. Nada, cero. No se podía andar descalzo, nunca jamás. ¿Por qué? Porque te podías enfermar, porque te podían dar mil cosas. Gracias. Y eso se lo enseñó quien mi abuela, mi mamá lo repitió y yo lo hacía, ¿verdad? Yo lo hacía. No, yo no puedo andar descalza porque imagínate, me enfermo, porque imagínate esto, porque... Y era prohibido. Otra cosita es que cuando nació Ana, de repente Ana le dio hipo. Le dio hipo. Ahí está cuidado, muerte, risa. Y las abuelas tienen, ¿verdad? Y uno, ¿qué se le ocurre a usted cuando yo le digo eso? Un hilito. Y apenas Ana tenía hipo, inmediatamente venía mi mamá y le ponía el hilito en la frente. Y yo, mami, ¿tú eso? No, mi mamá me enseñó eso y se quita. Y se quita. Si te tragas un chicle te mueres. O si te tragas un chicle te sale un árbol en el estómago, una cantidad de cosas. Y uno empieza, pero ¿dónde escuchaste tú eso? No mi mamá, no mi tío, no mi abuela, no mi tal. Ahí usted vaya pensando y analizando cuántas cosas. Esto fue algo, mi mamá empezó a inyectar, aprendió a inyectar y yo tenía como 9 años. Y mi mamá un día cualquiera dijo, voy a aprender y tenía una amiga enfermera y le enseñó, así que mi mamá empezó a inyectar a todos en la casa, vitaminas y todo. Pero, decía mi mamá, no, cuando yo te inyecte no te puedes bañar porque te da tétano. Ay, ¿cómo así? Imagínate. Te da tétano porque a fulanito de tal, parencejito, por allá, por acá, por acá. Mami, ¿tú dónde escuchaste esto? Mi mamá me contó la historia y mi mamá me dijo, y en mi casa el que se inyecta no se baña, imagínate.
Ay, Dios mío, y te inyecten temprano y llega a la noche. No te puedes bañar porque te dan tétano. Si comes pastillas no puedes tomar medicamento. ¿Sí lo han escuchado? Ajá. Eso sí es un pocotón de cosas que no se pueden. No puedes tomar medicamento, imagínate, y uno con las ganas de comer patilla. Yo me acuerdo que estuvimos en Caucasia, había el hermano Marcos, vendía patilla a un hermano de la iglesia, y todas las primicias iban para allá, y llegaban los patillones, y me acuerdo tanto que mi esposo tenía cálculos renales en ese tiempo y tenía que tomar medicamentos, y él con las ganas de comer patilla y con las ganas de comer patilla y todo, y hasta llamado a la farmacia a preguntar si era verdad que si él comía patilla no podía tomar medicamento. ¿Cuántas cosas nosotros traemos? Y ves analizando, ahora nos reímos de ciertas cosas, pero cuántas cosas, cuántos patrones, cuántas enseñanzas, cuántas ideas vienen de generación en generación. Cuántas cosas aprendimos y que hoy en día estudiamos, investigamos, analizamos y decimos, eso no era, ¿verdad? Eso no estaba bien. ¿Qué pasaba? Que había una escasez de conocimiento y de posibilidades para adquirir información, pero hoy en día nosotros la tenemos a la mano. Hay muchas cosas que repetimos como loros, o que imitamos de casa sin investigar, estudiar, averiguar si es verdad o no. ¿Sabes cuántas formas hay de hacer arroz con pollo? Yo aquí le paso a 3 y me las van a decir diferente, ¿cierto? Yo primero cocino el pollo y esa agua entonces se la echo al arroz y entonces dice la otra, no, yo no, yo lo hago aparte, el arroz aparte y luego mezclo. Y después, no, yo le echo salchicha, no, yo no. Pero si yo les pregunto, ay, ¿cómo te quedó? No, a mí me queda delicioso, no, a mí también sabroso, no, a mí. Hay diferentes formas de hacer arroz con pollo, ¿verdad? Yo me puedo quedar en mi forma como yo lo hago, pero de pronto me dice Katy, una receta nueva. Yo digo, wow, lo voy a hacer. Este domingo voy a hacer la receta y me voy enriqueciendo. Entonces ya se hace el arroz con pollo, no de una sola forma, sino también de otra. Lo veo por internet, veo en YouTube otra y wow, espectacular. Por ahí Tulio recomienda haciendo uno que es como guiso de pollo, guiso de arroz con pollo. ¿Quién sigue a Tulio recomienda? En estos días sacó esa receta y tan raro se ve eso. Pero es como una sopa y el arroz dentro de esa sopa. Otra forma, y yo lo guardé. Pero si yo digo, no señor, Kate puede hacerlo así, Tulio recomienda, puede decir lo que sea, pero yo voy a seguir haciéndolo como yo digo. Me pierdo de degustar de pronto un arroz más sabroso, más completo, de enriquecer mi conocimiento. Y así muchas veces nos pasa. Y está la oportunidad de tú tener un mayor conocimiento acerca de algo, no porque así yo lo aprendí, porque así yo lo recibí, porque así yo lo hago y porque así está bien. Así también pasa cuando nos enfrentamos a verdades bíblicas. Quizás leíste algo y lo creíste porque es verdad. Todo esto lo vamos a ampliar ahorita. Pero si tú sigues leyendo y tú sigues complementando con la palabra, porque la palabra no se contradice, sino que se complementa, entonces te vas dando cuenta que te faltaba otra parte por aprender de la misma escritura. Y entonces te das cuenta que tu conocimiento no queda limitado, sino que se amplía mucho más. Y puedes manejar un mensaje, un tema, no con una sola cita bíblica, y puedes enseñarle a otra persona, no con una sola cita bíblica, sino que te puedes pasear por la Biblia.
Y un versículo se va complementando con el otro, y se va complementando con el otro, y se va complementando con el otro, y te vas enriqueciendo. Esas son las riquezas que Dios nos invita a que anhelemos y a que deseemos. Las riquezas del reino de los cielos. Pero cuando no hacemos esto, sino que desechamos esa otra parte, entonces nuestro conocimiento queda limitado. Entonces nuestra enseñanza es escasa. Y Dios nos manda a nosotros no solamente a leer la palabra, no solamente a recitar un versículo, Dios nos manda a nosotros a estudiarla, a escudriñarla, a profundizar en ella, porque dice ella misma que parece que ahí hay vida eterna. Yo quiero que le demos un aplauso a Dios por esa vida eterna. Vida eterna que aprendemos, adquirimos desde allí, leyendo, estudiando y profundizando en la palabra. Romanos 12:2 de la traducción del lenguaje actual dice así. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y perfecto. Entonces yo voy a leer otra vez, vamos a enfatizar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo vamos a decir todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Todo lo agradable y perfecto. Todo. Diga usted ahí donde está. Todo. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. No ciertas partes, no un poquito. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y perfecto. En otra versión habla este mismo versículo de renovar la mente, que quiere decir también cambio. Entonces, renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos con todo lo que la palabra de Dios dice. No con una parte. No nada más con lo que dice en el Antiguo Testamento. No nada más con lo que dice en el Nuevo Testamento. Con todo. ¿Con qué? Con todo. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos, ¿con qué vamos a reemplazar nuestros pensamientos? Poner. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son los pensamientos? Entonces ahí te dice el 9. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Más altos, ¿verdad? No está la... Más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y más que vuestros pensamientos. Así son los pensamientos de Dios. Y en la palabra se encuentran plasmados sus pensamientos. No son limitados. No son dos o en 3 libros de la Biblia. En toda la palabra está plasmado los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son invisibles y muchas veces controlan muchas áreas de nuestra vida. De alguna manera yo tengo la opción, porque eso me lo dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, de escoger o seleccionar el tipo de pensamiento que acepto en mi mente. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aquí venimos otra vez con todo, la palabra, ahí sigue la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre.
si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensa. Sin embargo, muchos pensamientos, como los anteriormente mencionados, aquellos pensamientos limitados, aún con lo que le conté de mi familia y lo que había en mi familia, muchos nos quedamos con esos pensamientos, aunque nos fue transmitido de pronto por ignorancia, nos fue transmitido por costumbre, nos fueron transmitidos o simplemente lo vimos y lo imitamos. Aun cuando el conocimiento se nos ponga delante, muchas veces nos quedamos ahí. Y los pensamientos en eso se quedan ahí incrustados, arraigados. Sin embargo, muchos de estos pensamientos anteriormente mencionados quedan incrustados en nuestra mente. Y esos pensamientos arraigados se le llama esquemas mentales. ¿Cómo se le llama? Esquemas mentales. Y por eso el título de este mensaje es Quebrantando esquemas mentales. ¿Cómo se llama la prédica? Quebrantando esquemas mentales. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué dicen? Jeremías 23:29, ¿cómo dice? Vamos a decirlo todo. A mí me encanta que interactuemos, porque esta es la escuela dominical. Entonces, ¿cómo dice Jeremías 23:29? Y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra es fuego. ¿Y la palabra es qué? Martillo. Y ahí vamos a decir algo más que la mayoría no conocemos, y el que no, quiero decirte que la palabra también es medicina. ¿Cierto? Es medicina. Entonces, la palabra es como fuego, la palabra es como martillo. Antes de avanzar, quiero que definamos lo que son los esquemas mentales, para lo cual invito por aquí a la doctora Sandra para que pase por aquí y nos diga qué son los esquemas mentales. ¿Sí? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, los esquemas mentales son pensamientos o representaciones que nosotros tenemos muy arraigados en nuestra mente, moldeados por nuestras propias experiencias, creencias o perspectivas. Normalmente estos actúan como lentes. Sin estos lentes, para mí, que los tengo, no puedo ver. A veces me dicen, fui por la calle y saludé a la doctora y ni me saludó. Yo le pregunto, ¿iba con lentes o sin lentes? Sin lentes, no lo vi. Entonces, los esquemas actúan como estos lentes, por medio de lo cual formamos conceptos de las cosas que vemos o situaciones que hay alrededor de nuestra vida. Estos son inconscientes y estructurados normalmente por normas o leyes establecidas a lo largo de la vida. Su importancia radica en ¿dónde? En que cuando son negativos o restrictivos nos limitan. Y nos limitan a cierto punto en que nos volvemos autocríticos o temerosos o jueces, haciendo acepción de personas, de cierto grupo, de objetos o de animales o de ciertas situaciones. Entonces vamos creando un marco de referencia a través del cual no solo los lentes, sino este marco vamos filtrando todas las cosas. Entonces, para yo poder derribar este esquema mental, debo permitir que ingrese nueva información. Pero si yo no quito este marco de referencia, cuadradito, porque ellos se vuelven cuadrados, centralizados, ¿cómo va a entrar la nueva información? No puede, ¿cierto? No da paso. Entonces, para que pueda entrar una nueva información a mi cerebro, yo necesito quitar ese marco de referencia,
permitir que la nueva información entre, la asimile. El cerebro tiene el poder de percibir, procesar y transformar la información. Entonces yo permito que ingrese, la asimilo, la acomodo en mi cerebro y voy a procesar diferente, voy a emitir una conducta diferente. Cuando permito que esa nueva información ingrese. ¿Cómo permito que ingrese? A través de lo que la hermana Rocío decía, el estudio y la información. Porque nuestro cerebro tiene algo y es que le gusta la comodidad. El cerebro no le gusta esforzarse, no le gusta nada que requiera esfuerzo. Entonces, cuando el esquema llega y yo lo refiero con ese marco, se conforma, entonces no lo voy a quitar. Pero cuando lo quito, requiere esfuerzo, investigación, lectura. Entonces, ¿puedo hacer un pequeño ejemplo? Me gusta hacerlo porque es algo en lo que me desenvuelvo. Y es, ¿recuerdan la ley o el tiempo de la exclusión? En el tiempo de la exclusión, los chicos que tenían algún diagnóstico, ¿qué hacían las familias? Los tenían escondidos en su casa. No lo podían ver porque qué vergüenza que la sociedad se enterara que yo tenía un hijo diagnosticado. Entonces esos niños crecían sin ningún conocimiento. Luego vino la época de la integración, donde la ciencia dijo, no, vamos a integrarlos, pero vamos a crear sus propias escuelas donde ellos estén. Pero viene la neurociencia, los aportes de la neurociencia que comienzan a hacer esas investigaciones. ¿Cómo es que el cerebro procesa la información? ¿Cómo vamos a hacer para que estos chicos, esas áreas que en su cerebro están dormidas, despierten? Entonces dijeron, aquí está la solución. Es que quitemos todos esos colegios para chicos con diagnóstico y ellos ingresen a las aulas con niños regulares. Niño regular es el niño que no tiene diagnóstico. Entonces se creó la ley, el decreto 1421, que lo amo porque trabajo mucho la inclusión, en el 2017, donde los chicos con diagnóstico pueden ingresar a las instituciones educativas en todas las aulas con los chicos que no tienen diagnóstico. Pero ¿cuál ha sido la barrera o el marco de referencia con el que nos hemos encontrado, el gremio de profesionales? Que todavía hay docentes que dicen no van a aprender. Eso es un estrés. Y cuando ven que les toca, este año me tocan 2 niños con diagnóstico, este año va a ser estresante. O sea, ese marco lo tienen ahí. Y no solo los docentes, encontramos padres de familia que llegan al aula y le dicen al profesor, cámbiame mi niño de salón, porque en ese salón hay 2, 3 chicos con diagnóstico y eso va a impedir que mi hijo tenga un aprendizaje significativo. ¿Por qué pasa esto? Porque no leemos, porque no investigamos. Pero vemos un grupo de docentes que se han puesto la camiseta y han ido aún más allá de investigar, de leer artículos. ¿Y qué nos encontramos cuando llegamos a esas aulas? Con unas estrategias educativas espectaculares, con unas actividades, y son chicos diagnosticados que hoy están en los primeros puestos del colegio. Entonces, para nosotros quitar un esquema, debemos permitir ingresar esa nueva información, procesarla para que nuestra conducta pueda ser cambiada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, los esquemas mentales nos pueden limitar, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir. Nos pueden limitar y pueden impedir que recibamos cuántas cosas. Vamos ahora al plano de la palabra y de la parte espiritual. ¿Cuántas cosas dejamos de recibir o podemos dejar de recibir por esta clase de esquemas, de pensamientos adheridos, incrustados en nuestra mente? Y vamos a comenzar viendo la historia de Lázaro, en la que vamos a ver algo especial en Marta y en María. Entonces, Juan 11, del 17 en adelante. Juan 11, del 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa
Y Marta le dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ella, la solución a la situación de su hermano y a la enfermedad de su hermano era que Jesús inmediatamente hubiera recibido la información de que Lázaro estaba enfermo, hubiera salido corriendo y lo hubiera sanado. Pero Jesús no hizo eso, sino que Jesús esperó. El pensamiento de Marta, el pensamiento limitado, el esquema que tenía en ella, que tenía ella, era ese que te acabo de decir. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Limitado. Porque Jesús iba a hacer algo más poderoso. Lo iba a sanar. Pero no era una simple sanidad, y no quiero poner los milagros de sanidad como algo simple, no. Sino que iba a haber una gloria mayor. Lo iba a resucitar y resucitado iba a estar sano. Sigue diciendo la palabra: más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Mira lo que le dice. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Era real o no era real eso que decía? Sí. Claro que era verdad. Pero ¿qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Mayor conocimiento. Quizás nueva información para ella, pero algo mayor llegó a su vida, a su mente, a su corazón. Entonces ya no era que iba a resucitar en el día postrero, sino que había una palabra que podía ocurrir inmediatamente. Qué hermoso es el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a recibir todo ese conocimiento. No salirnos de la palabra, no salirnos de la escritura, pero ya a dejar a un lado el que solo leo la palabra en el devocional. O quizá ni siquiera la leo en el devocional, sino que escucho otro devocional. Y entonces esa es la palabra que Dios me dio, Dios me habló. No saco un tiempo, un espacio para yo ir más allá y profundizar. Dios quiere que el pueblo de Él despierte. ¿Tienes información de Dios? Sí. Quizá yo te pregunto quién es Jesús y me das información. Pero hay muchas cosas más que aprender. Esta palabra se aprende para aplicarla en el diario vivir, en el día a día. Por sus frutos dice la palabra que Él nos va a conocer. ¿Y cuáles son los frutos? Es el resultado que produce la palabra en mi corazón, en mi vida. Y ese resultado no se ve aquí en el altar. Ese resultado se ve allá abajo, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en todas partes. Nosotros tenemos que llevar la palabra con nosotros, dentro de nosotros, pero no solamente de manera literal, sino una palabra que yo pueda aplicar a mi vida, una palabra práctica. Y entonces sigue diciendo la palabra. Vamos por él. Yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Wow. Impresionante. Como para tener aquí un video así. Tremendo, ¿verdad?
Pero aquí hay un detalle, porque es que esta es la que está hablando con Jesús. ¿Quién es? Marta. Marta. Y hay otro detalle, María se quedó en la casa. María se quedó en casa, ella estaba recibiendo todo eso, ¿verdad? Pero María se quedó en la casa. Entonces, todo aquel que vive, dice el 26, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, que lo creemos. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Más conocimiento, más información, más gloria, más cosas que abrazar. Ese conocimiento limitado, ese pensamiento se amplió. Se amplió. Cuando tenemos pensamientos limitados, ahí limitamos también, ahí metemos a Dios. Y Dios no cabe aquí. Dios no cabe ahí. Dios no cabe. ¿Cómo eran los pensamientos que dijimos? Lo que leímos. Más alto. No cabe aquí. Cada día hay más cosas que aprender. Cada día en Dios hay más cosas que conocer. Es impresionante. Y si Él se revela a tu vida a través del Espíritu Santo, más todavía, más cosas. Y si pasas más tiempo en intimidad, más cosas te son reveladas. Y vas y lo buscas en la palabra y dices, wow, sí, aquí está. Eso lo dice el Señor. Pero nosotros tenemos que desear y anhelar esto que Dios te está diciendo. Estamos en los postreros tiempos. Y tú tienes que conocer de todo esto, de los últimos tiempos. Tienes que saber cómo llevar un mensaje en este último tiempo. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque hay que ver a qué público, a qué clase de almas, personas, seres humanos está llegando el mensaje. Porque no es predicar porque sí. Es que la palabra tiene que hacer un efecto que dice que es fuego, es martillo, es medicina, es espada. Amén. Y tiene que producir algo en las vidas, algo en los corazones. Como hacía ahorita Ingrid, como si estallara algo dentro de nosotros. No puedes salir de este lugar como llegas. Tienes que salir renovado, diferente, transformado, con deseos de más de Dios, de buscar más de Dios, de acercarte más a Dios. De acercarte más al Señor. Seguimos mirando porque vamos a mirar ahora. Vamos por el 28. Ajá, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Porque él no quería que eso que estaba recibiendo Marta, nada más lo recibiera Marta. La bendición de Dios está para todos. El conocimiento, el deseo de Dios de que crezcamos, el deseo es para todos. Amén. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María la había encontrado. Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, ve al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. El mismo pensamiento. De seguro lo habían conversado, de seguro lo habían hablado. Era la conversación en la casa de la familia. Era la conversación, vamos a trasladar ciertas conversaciones en las casas de los abuelos, de los tíos, de la vecina. Si Jesús hubiera venido, esto no hubiera pasado, pero como él se quedó por allá, ¿quién sabe qué estaría haciendo? ¿Quién sabe qué está? Y resulta que Jesús quería hacer algo más allá que una sanidad.
más allá que llevarse una enfermedad física. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, ¿sabes por qué hoy te está hablando de todo esto? Porque quiere hacer algo más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Gloria a Dios. Y creo que Dios está haciendo algo más allá. Amén. Bueno, vamos por él, ustedes me van ayudando. 33. Bueno, entonces vamos, pues Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús se conmovió y Jesús lloró. Jesús no solamente iba a sanar a Lázaro. Jesús también estaba interesado en Marta y en María y en el corazón de Marta y en el corazón de María. Jesús estaba interesado en su dolor, en su sufrimiento, en lo solas que se podían sentir sin su hermano, en el duelo que estaban pasando. Y Dios y Jesús, aun sabiendo lo que iba a suceder, se conmovió. Se conmovió. Nuestro Jesús ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Jesús no solamente se preocupa por sanarte. Jesús se está preocupando por restaurar todita tu vida. Quizás vienes con una necesidad, pero Dios está viendo más allá. Dios está viendo tus lágrimas, está viendo tu dolor, está viendo tus vacíos, está viendo tu quebranto, está viendo por dónde estás pasando y Él se conmueve. Gloria a Dios. Él se conmueve. Él nos brinda salvación y vida eterna y aquí mismo habla de la resurrección y la vida. Pero mientras estamos aquí vivos, sus ojos están puestos sobre nosotros. Y sí hay pruebas, y sí hay disciplinas, y sí hay momentos duros, pero también hay momentos de gozo, de alegría, de felicidad con nuestro Dios, con nuestro Señor. Por eso esta historia termina en un final feliz. Nuestra historia puede terminar en un final feliz. Y antes de llegar allá podemos vivir momentos felices, porque si decimos que las pruebas no son eternas, las disciplinas tienen su fin y los procesos también, podemos decir que nosotros aquí en la tierra vamos a vivir momentos de mucha felicidad, sobre todo de la mano de Él, pero también con los seres queridos, con las personas que amamos, con los que nos rodean y aún sirviendo a través de donde Dios te puso. Eso es para que te deleites, eso es para que te goces, eso es para que le des gracias al Señor, para que te sientas privilegiado, porque es parte de lo que Dios ha diseñado para ti. Por eso Dios no nos quiere con una mente limitada, con pensamientos limitados, ni con esquemas negativos, sino que Dios quiere quebrantarlo a través de la palabra, como lo hizo con estas mujeres. Quebrantó aquello, la limitación se fue y recibieron un mayor conocimiento y por tanto el resultado fue un resultado extraordinario, no solamente porque se levantó Lázaro, no solamente porque resucitó, sino lo que hizo en ella, la revelación que le fue entregada, la fe que creció, que aumentó en su vida. También vamos a mirar Mateo 9, 20, 22 y vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Vamos a mirar la mujer del flujo de sangre. Y me gustó porque este pasaje lo encontramos en otro pasaje del Evangelio, pero me encantó esto porque dice un detalle que no lo dice el otro. Y dice Mateo 9, 20 al 22. De la traducción en lenguaje actual se la voy a leer. Yo dice, en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo. Al verlos pasar, a mí me gusta enfatizar para que usted pueda
ir entrelazando la palabra. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Desde ese momento la mujer quedó sana. Este milagro comenzó con un pensamiento. Al verlo pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué otro milagro registrado en la Biblia sucedió de la misma manera? Que alguien tocó el borde del manto del Señor. De la misma forma. ¿Sabes por qué ella pensó esto? Aunque su enfermedad la limitaba. Su enfermedad era algo tremendo, algo físico, un flujo de sangre constante por 12 años. ¿Cómo estaría su hemoglobina? ¿Cómo estaría en términos generales? Sí. ¿Sería que ella se iba arrastrando, no podía levantarse de la debilidad que tenía? Sin embargo, aun cuando su cuerpo estaba limitado por una enfermedad, sus pensamientos no estaban limitados. Y el milagro comenzó con un pensamiento. Si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, sería sano. Si tan solo yo aquí, aunque esté débil físicamente, yo me arrastro y llegar hasta allá, yo creo que yo sería sana. Ella anhelaba su sanidad. Ella deseaba su sanidad y la parte física no la iba a limitar. Lastimosamente, muchas personas cuando están pasando por algo físico, le afecta su mente, su corazón y su parte espiritual le afecta demasiado. Es una excusa para no buscar de Dios más. Es una excusa para enojarse con Dios quizás. Para que se tornen unos pensamientos en contra de lo que Dios en verdad quiere hacer en su vida. Su cuerpo estaba limitado, pero sus pensamientos no. Por eso hoy Dios te está hablando del pensamiento, porque aun cuando tengas limitaciones físicas, económicas y de cualquier otra área, si tú tienes tu mente libre en Dios, tus pensamientos creyendo que Dios puede hacer algo extraordinario. Ella lo pensó, ella accionó y ella con la fe, porque es la fe que encuaderna todo esto, ella recibió su milagro. Si nosotros cambiamos la mente, somos transformados, renovamos en nuestro pensamiento. Al cambiar el pensamiento, cambia lo que sentimos y por tanto cambia lo que hacemos. ¿Por qué el enemigo bombardea el pensamiento? Porque es el campo de batalla. Porque sabe que si daña la mente, que si daña esta parte, que a veces nosotros no le prestamos atención, porque como los pensamientos son invisibles y nadie los ve, nadie sabe que yo aquí estoy pecando. Nadie sabe que yo aquí estoy haciendo lo que no le agrada a Dios. Nadie sabe que yo aquí estoy pensando en quien no debo pensar. Entonces no le prestamos atención. Y si nos vamos a la parte física, tampoco les prestamos atención a esa parte. Si nos vamos a la parte emocional, menos todavía. Y no me cansaré de decir en este tiempo que uno de los planes del enemigo es que ignoremos sus maquinaciones para que no nos gane ventaja. Y en este tiempo es cuando más el enemigo está atacando la mente. Cuando más enfermedades, cuando más problemas a nivel mental y emocional hay. Y Dios quiere abrirle los ojos al pueblo de Dios. Y de una vez por todas salir de ese pensamiento limitado.
en el cual yo también estuve un tiempo. En ese pensamiento limitado, en el que veía la ayuda de Dios a través de otra persona o a través de la ciencia como que no era de Dios. Y cuánto sufrí y cuánto padecí. ¿Por qué? Porque me quedé con un pensamiento incrustado, ahí arraigado. No uno, mentira, muchos pensamientos. Muchos. Y como se nos decía que la palabra mata y el espíritu da vida, ¿cierto? Que el espíritu da vida y la letra mata. Y el espíritu da vida para llevarnos a que conocer más de la palabra y conocer más de lo que está en la escritura, o conocer más allá o estudiar más allá de la escritura, grave. Todo había que, ahí en la Biblia está todo. Quiero decirte algo, la Biblia no se estudia sola. Para tú entender muchas cosas de la escritura tienes que saber costumbres y tradiciones judías. Para tú entender las cartas de Pablo tienes que saber en qué siglo fueron escritas y qué estaba pasando en ese tiempo a nivel sociopolítico, a nivel religioso. ¿Qué estaba sucediendo? Si hoy vemos nosotros la carta de Pablo y vemos que la mujer calla y que le pregunta al marido en la casa, ¿qué podemos decir nosotros con los lentes de un 2024? ¿Qué podemos decir? Sobre todo nosotras las mujeres, ¿qué podemos decir? Machista Pablo. Dice Pablo, mira lo que dijo de la mujer, mira, no, machista. Pero no, para el tiempo era un revolucionario. Para el tiempo vino a quebrantar esquemas. Porque para ese tiempo la mujer no tenía valor. Amén. La Biblia, hay algo que se llama concordancia y una cosa te lleva a la otra. Pero para entender profundamente la palabra no se estudia sola. Hay que estudiar, la historia, hay que estudiar muchas cosas, en qué idioma fue escrita. Hay que estudiar. Yo les puedo decir esquemas mentales, muchísimos. Y antes de llegar aquí, Dios empezó a trabajar. Y Dios empezó a trabajar y a quitarnos las vendas a través de ¿qué? Del conocimiento. ¿De qué? De la palabra, no es de otra cosa, de la palabra, de la escritura. Dios diseñó una forma y una manera. Y dentro de los ministerios hay un ministerio que se llama el de maestros. Yo tuve un profesor en medio de ese tiempo en que salimos de que el espíritu da vida, la letra mata, que era el versículo usado para que nosotros no pudiéramos estudiar ni profundizar más en las escrituras. Cuando salimos de allí, nos he quitado las vendas, empezamos a estudiar. Y me acuerdo que en ese estudio descubríamos más, eso lo de Marta y de María, wow, pero todo con la Biblia. Cuando te estoy diciendo que no se estudia sola, no te estoy mandando a estudiar algo contrario a la Biblia, sino algo que te ayude a entender la Biblia. Amén. A entender la escritura. ¿Cuál fue el primer libro? El libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es? Dilo sin miedo. Job. Muchos preguntamos, o en algunas ocasiones he preguntado, ¿cuál es el más antiguo? Génesis. El que se escribió, el más antiguo es Job. ¿Lo dice la Biblia? ¿Dónde, en qué parte dice la Biblia que Job? No lo dice. ¿Por qué lo sabes? Porque lo estudiaste, Ingrid. Gloria a Dios.
El pueblo de Dios se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero este conocimiento no puede ser solo, porque cuidado con envanecerse, ¿cierto? Hay que irlo acompañado de otras cosas como se llama la humildad, el dominio propio y abundar en el fruto, en todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Dios quiere, iglesia, que crezcas de manera individual y de manera general, pero hay que comenzar por hacerlo de manera individual. Y en ese transcurrir de ese tiempo, me acuerdo yo que estudié teología, después la estudié otra vez en CIPEC, una institución de Sincelejo, y después me iba cada 15 días a Barranquilla, a sociedades bíblicas, cada vez que decían que había, me acuerdo, un ministerio, terminando bien el ministerio, así se llamaba, y nos íbamos a estudiar, a profundizar. Y un profesor marcó mi vida. Nos enseñó panorama bíblico a través de algo que se llama caminata bíblica. Nunca lo han escuchado. Caminata bíblica, coreano. Y la enseñó y toda la clase fue aplaudiendo, levantando los brazos y nos las enseñó con dinámicas y nos las enseñó fue de esa manera. Y nadie se dormía y nadie, ¿por qué? Y era panorama bíblico. Pero ¿qué les quiero decir con esto? El coreano dijo algo, estoy impactado en Colombia. Hay algo que me impacta mucho aquí en Colombia. Y nosotros, ¿qué será? ¿Qué será? Como ellos tienen otras costumbres y cosas, ¿qué será? ¿Qué será? Me dice, al colombiano, él en su español trabadito, al colombiano no le gusta estudiar casi la Biblia. Y empezó a decir en cuántos lugares había estado. No le gusta estudiar casi la Biblia. Si Dios hoy te pregunta a ti, ¿cuánto tiempo tú sacas estudiando la palabra? ¿Tú qué le dirías al Señor? ¿Cómo? Sí, y ese coreano nos retó, ese profesor nos retó. Y vuelvo y te repito, no es el solo conocimiento, es acompañado con todo lo demás que nos dice la palabra. Hoy Dios te está hablando de esto porque es un tema que Él quiere hablarte, pero este tema no excluye el resto de palabra que ha sido predicada y enseñada, sino que Dios te está añadiendo conocimiento. Te está añadiendo a lo que ya Dios te ha dado. Él no quita de lo que Él ha dado, sino que te añade más y más y más. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Otro caso fue el de la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se gustaban entre sí, ¿cierto? Judíos y samaritanos no gustaban entre sí. Pero Jesús llegó un día en Juan 4, habla de la mujer samaritana, llegó donde esta mujer. Y aun cuando ella le dijo, vamos a leer un poquito de Juan 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dijo a su hijo José, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué respondió Jesús? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Mire cómo ella veía y mire cómo ella pensaba y qué era lo que Jesús le decía. ¿Era verdad o no era verdad
este pensamiento de la mujer samaritana? Era real. Pero como Jesús, mira, quiero que te lleves de tarea en todos los evangelios leer todo lo que hizo Jesús, cómo Él quebrantó costumbres y tradiciones judías para hacer milagros. Quebrantó todas esas normas para hacer milagros. ¿Eran cosas establecidas? Sí, eran cosas establecidas. Sí. Pero Él quebrantó aquello. Porque aquello limita. Aquello impide. Aquello estorba. Y por eso la prédica es quebrantando esquemas mentales. Porque esos esquemas son como esa piedra, como ese estorbo, como ese impedimento. Para que tú recibas agua viva, agua de en tu interior, corran ríos de agua viva, que fluyan día y noche, una abundancia, un correr del Espíritu Santo, una presencia de Dios ilimitada. Y a su nombre, y a su nombre. Para Él es toda la gloria, porque Él está ampliando. Él está ampliándonos más y más. Ese conocimiento que tú tenías de Dios, pues se te está ampliando. Para ti en tu mente hay limitaciones para entrar a la presencia de Dios o para que Dios haga algo en ti. Quiero decirte que eso no es impedimento para Dios. Dios, Jesús ha acudido, ha venido a tu encuentro como la mujer samaritana. Le fallaste o estás haciendo algo desagradable o hay algo que tú sientes que te aleja de Dios. Dios te dice, no, yo estoy aquí. Jesús está ahí y hoy nos está ofreciendo agua viva. Agua viva. Era digna esta mujer si ella se miraba a sí misma. Y el agua que Jesús le dio, lo primero que hizo, qué hermoso es el Señor. A veces lo miramos como que la confrontó y le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, así como, no. Esa agua de vida llegó para descubrir su corazón, pero también para Dios decirle, yo sé que tienes muchos vacíos. Yo sé que tienes mucho dolor. Yo sé que has sido rechazada. Yo sé que has sido abandonada. Cuando una persona busca llenar los vacíos de su vida, lastimosamente lo hace a veces de manera incorrecta y con personas incorrectas. Pero es que en esta chica, en esta mujer habían heridas en su infancia, de su infancia, faltantes, gracias, que buscaba llenarlo. Y el agua que Jesús le estaba entregando, le estaba dando para que bebiera, era un agua que le iba a transformar lo más profundo de su ser para que ya no se sintiera vacía, sino llena, llena, llena del amor de Dios. Eso tan precioso que Dios estaba haciendo en esta mujer y que la movió por dentro y que la llenó de su amor. El agua de Jesús, el agua de Dios es su amor, su misericordia. La movió a ir corriendo a hablar de Jesús. Y muchas personas conocieron de Jesús. Y muchas personas le siguieron. Esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros comienza desde adentro. Desde adentro. Porque hay cosas que Dios dice y tú las cambias, sí, porque lo dijeron, porque la palabra, pero aquello no permanece, ese cambio no permanece, esa decisión cambia. ¿Por qué? Porque no ha sido desde adentro. Deja que Dios haga la obra en ti desde adentro. Esta mujer llegó a un punto y le dijo, yo quiero de esa agua. ¿Cuántos quieren de esa agua? Yo quiero de esa agua. ¿Tú por qué me hablas a mí si soy samaritana y tú judío? ¿Tú por qué esto? ¿Tú por qué lo otro? Pero al final, yo quiero de esa agua. A
A veces sentimos un poquito de resistencia con la palabra, con Dios mismo. Pero Dios lo que te está ofreciendo es un agua viva. Un agua que si bebes, nunca más tendrás sed. Tienes vacíos en tu corazón, ven. Y Dios te va a direccionar a hacer lo que tienes que hacer. A su forma y a su manera. No como lo pensó Marta y María. A la forma y a la manera de Jesús. Vamos a mirar Juan 4 del 5 en adelante. Gálatas 2, 11, 21. ¿Ya lo tienen? Gálatas 2 del 11 en adelante. Cuando Pedro, yo la veía leer en lenguaje actual. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Dejémosla ahí y pasemos un momentico, porque quiero leerles Hechos 10. Esa también, esperemos ahí, que ahí es con Pedro también. Hechos 10, traducción lenguaje actual. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló delante de él. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Aquí me pasó algo. Hechos 10. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bueno, ¿quién me lo lee? Por favor. Uh-huh.
¿Cuántas veces se hizo? 3 veces. O sea que 3 veces se le dijo lo que debía de hacer, ¿cierto? Y 3 veces dijo que no. Ok, siga, pastor, por favor. Bueno, vamos a analizar hasta ahí. Dios se le revela a Cornelio, ¿cierto? Y también se le revela a Pedro. Ante ese lienzo y ante la palabra que Dios le estaba diciendo ante el lienzo, él dijo que no, ¿cierto? Que porque él no había comido, ¿qué? Cosa inmunda, nunca había comido cosa inmunda. Se negó. Nosotros sabemos por la palabra que habían leyes anteriores y que él estaba citando precisamente eso que había sido estipulado. Sin embargo, le decía, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entendemos estudiando que a qué se refería Dios con eso. ¿A qué se refería? A los gentiles. Los gentiles. Los que no éramos pueblo. Los que estábamos excluidos. Pero que por su misericordia, por su amor, hoy somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos el Israel espiritual. Amén. Y tenemos acceso también a una salvación y vida eterna. Pero en principio se rehusó. ¿Por qué? Porque había algo estipulado ahí. Entonces, si yo me quedo nada más con esa palabra, yo me quedo ahí y no acepto lo otro que Jesús me está diciendo en ese tiempo allá, no me quedo con la otra parte. ¿Por qué? Porque ya había venido un tiempo donde Dios se iba a glorificar, donde Dios había llamado a un pueblo nuevo. Tú y yo somos ese pueblo nuevo, ese pueblo gentil, y Dios tenía que usar a hombres de Él para hacer su obra en nosotros, aquí en la tierra, en nuestros corazones, a través de ellos, porque es el diseño estipulado por Dios. Y por todo el mundo predicar el evangelio, enseñando las escrituras, y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se formó la iglesia, se instituyó la iglesia que anteriormente no estaba instituida. Y el formar la iglesia, instituirla, también tiene una razón de ser, un porqué, un motivo. ¿Y quiénes hacen parte de la iglesia? Hombres y mujeres que amaban y que aman al Señor. Pero si yo me quedo con esa parte, como yo lo hablo por mí en lo personal, me quedo con una parte que me enseñaron, pero no me voy a lo demás, a lo que Dios tiene estipulado, a lo que Dios quiere entregarme, a la gracia,
al perdón, a la misericordia, a la oportunidad de Dios, a vivir el evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Sí, hay cosas que no podemos hacer porque nos van a alejar de la vida eterna, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y que todavía en nuestra mente está el no hacerlas. Y en nuestra mente está el quedarnos limitados. Y en nuestra mente está el quedarnos en ese pasado. Y nos están mostrando un camino, un sendero. Porque Él obra por senderos misteriosos, dice la palabra. Pero que nada de lo que te enseñe se contradiga ni vaya en contra de la Escritura. Pero si está ahí en la palabra, amén, lo recibo, Señor, gracias. Gracias porque estoy aprendiendo más. Y después de aquí tú te vas a ir a la casa a estudiar más. Y tú vas a ir a la casa a estudiar los evangelios. Y tú vas a ir a la casa a profundizar más sobre esquemas mentales. Y tú vas a ir a la casa a ver qué es lo que Dios dice que sí y qué es lo que Dios dice que no. ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? Dios quería usar a Pedro, pero él no. Y Dios sí y él no. Y Dios sí y él no. Pero lo hizo. A veces nosotros somos así, pero lo hacemos. Dios quería usarlo. Dios quería glorificarse en una familia, la familia de Cornelio. Dios quería hacer algo impresionante. Lo impresionante de Dios no son los milagros potentosos solamente y que se levanten. Sí, gloria a Dios, ahí está Dios también y amén. Pero el milagro mayor es la transformación. Y los esquemas mentales se resisten a la transformación, se resisten al cambio, se resisten a crecer, a avanzar. Quizás hoy te sientes estancado. Quizás hoy te sientes limitado, quizás hoy te sientes que no tienes en tus manos, en tu corazón, en tu vida lo que Dios ha dicho. Porque quizás hay esquemas mentales que tienes que quebrantar. Con la palabra, que es fuego, que es martillo, que es medicina. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y vamos, bueno, lo que leímos ahorita de Pedro, aun cuando esto es bien extenso, te queda de tarea seguir leyendo lo que pasó con Cornelio y todo lo demás. Llega un momento en que Pedro dice, en el versículo 34, esta traducción me encantó, dice, ahora comprendo, dijo Pedro, que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen, mira qué lindo. Y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Pudo entenderlo y comprenderlo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero entonces vemos después la que leímos primero, cuando Pablo corrige a Pedro. Mira el esquema mental de que vimos en Pedro. Pero Pedro después otra vez, lo vemos más adelante en Gálatas 2:11, donde Pedro comía con nosotros, los gentiles. Donde Pedro se relacionaba con nosotros, los gentiles. Pero cuando venía un judío, se iba donde estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque le daba miedo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque quería guardar una apariencia. Seguía con esquemas mentales. Y mira que aquí ya dijo que lo había entendido, lo había comprendido. Quiero decirte algo. Esto de quebrantar esquemas mentales no es así, ni es hoy nomás. Aquí comienza el Espíritu Santo de Dios. Aquí comienza el Espíritu Santo de Dios a obrar en lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Amén. Y van a poder venir días en que hasta tú dices, ay, otra vez yo con lo mismo. Otra vez me pasó esto, otra vez con esta posición. Pero qué lindo que ya la palabra
esté haciendo un efecto en ti para tú recapacitar, reconocer y volver otra vez a decir, no, Señor, yo quiero más de ti. No, Señor, yo no me quiero limitar. No, Señor, yo no quiero ser escaso. No, Señor, yo quiero más de ti. Entonces, esa es la realidad. Comienza hoy algo muy especial. Pasó un tiempo y tuvo Pablo que corregirlo y decirle, no, Señor, estás equivocado, Pedro. Así no es. Porque ¿qué hace también los esquemas mentales? Nos hacen llevar una vida a veces con doble moral. Amén. Somos una cosa en la iglesia y somos una cosa en la casa. Somos una cosa en el trabajo, somos una cosa en la casa. Somos una cosa en la presencia de Dios y somos otra cosa cuando salimos del lugar secreto. Amén. Esquemas mentales que dicen, no, yo tengo que obrar así, yo tengo que orar, ayunar, vigilar, yo tengo que... Pero cuando me voy a la práctica, ¿dónde está el resultado de ese ayuno? ¿Dónde está el resultado de esa vigilia? ¿Dónde está el resultado de ese estudio de la palabra? ¿Dónde está el resultado de mi consagración a Dios? ¿Dónde está el resultado del amén que dije en la iglesia el domingo? Entonces, es un trabajo que debes hacer de la mano de Dios. Solito no vamos a poder, pero con Dios todo lo vamos a poder y lo vamos a alcanzar y nuestra vida va a cambiar y va a ser diferente porque no nos vamos a resistir a ser cambiados y transformados por Dios a través del conocimiento de la palabra. Y ahora vamos a hablar de un personaje. ¿Cuánto me queda de tiempo? El último, Jonás. Jonás. Todos saben la historia de Jonás, que se lo tragó un pez, ¿cierto? Y cuando va y dice y proclama la palabra, porque era profeta, que iba a ser destruida Nínive, entonces la proclama, pero Nínive se arrepintió. Y Nínive dejó de hacer lo malo. Y Dios dijo, ya no la voy a destruir, ¿cierto? Ya no va a destruir a Nínive, ya lo que iba a decir, lo que dije que iba a hacer, ya no lo voy a hacer. Y vemos a un Jonás bravo, enojado y deseándose morir. Quítame la vida. No quiero vivir porque tú no cumpliste lo que dijiste. Quítame la vida. Jonás, me hiciste ir para allá, ¿para qué? Es que tenemos que entender que no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. El problema está en que creamos que somos nosotros y que no, es Dios y Él hace como Él quiere. Él conocía al Dios de amor porque Él dijo, yo sabía, por eso es que yo no quise ir, ¿viste? Por eso es que yo al principio no quise ir. Yo sabía que tú eras un Dios clemente, un Dios misericordioso. Yo sabía del Dios clemente y misericordioso, pero sabía también del Dios que permitía juicios, del Dios que enjuiciaba, del Dios que si hacemos lo malo, vienen las consecuencias malas. Conocía a ese Dios, porque nuestro Dios es papá y Él maneja las dos cosas, porque es que tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Desde Él nos los muestra. Y Él conocía a ese Dios fuerte, vamos a decirlo así, pero también sabía del Dios misericordioso, pero Él prefería al fuerte, al que castigaba. Él se quedó ahí con eso. Oye, pero le dijo Dios, ¿yo cómo les iba a hacer eso a ellos? Y Dios mío, no saben ni diferenciar entre qué es la mano derecha y la mano izquierda. Yo miré, ¿verdad? Sus oraciones, yo miré su arrepentimiento y los perdoné. Nada, seguía enojado, seguía bravo. El libro de Jonás no termina con un final feliz, no termina. Él se quedó en una misma posición. Tengo el conocimiento de Dios, tengo el conocimiento amplio de Dios. No es solo para que esté ahí nomás.
Porque a ti te puede llegar mucho conocimiento, pero que se quede ahí nomás. No, sino para que tú lo recibas, lo aceptes, lo abraces. No podemos solamente quedarnos con una parte. Dios hoy nos ha hablado de un todo. Y Dios no quiere que tú y yo seamos como Jonás. Me voy de aquí, pero sigo en mi misma posición. Me voy aquí, pero yo sigo pensando lo mismo. Te invito, tú que dices así, estudia la palabra. Estudia la Biblia, escudriña, profundiza, porque lo que Dios quiere darte es algo grande. Hay un opositor, Satanás, pero a veces nosotros somos también nuestros propios opositores. Por eso Dios nos ha hablado de esta manera en este día. Colócate sobre tus pies y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Dale gracias a Dios, levántate en esta hora y glorifica al Dios eterno, al Dios bueno, al Dios santo, al Dios maravilloso. Ahí donde estás, si Dios habló a tu vida, dale gracias. Si Dios habló a tu vida, dale gracias en esta mañana. Él es bueno. Él se anticipa a todo. Él ya sabe lo que va a pasar mañana y hoy nos habla para prepararnos. Hoy nos habla para quitarnos los lentes oscuros que quizá tenemos y no nos dejan ver más allá. La miopía, la limitación visual. Él quiere que tú veas no solamente más allá, sino claramente. La palabra es luz, es lumbrera, es lámpara a nuestros pies y nos ilumina para que podamos ver más claramente las cosas. Dios me muestra que van a ser como niños sorprendiéndose de cosas maravillosas que encontrarán en la Escritura. Cosas que habrán dicho, ay, yo no pensé que era así, yo no pensé que esto era para mí o Dios lo tenía para mí. Cosas maravillosas, mensajes muy profundos, mensajes impresionantes. Esa, como dice la palabra, que ella es fuente inagotable. Vas a empezar a vivir y a disfrutar de esa fuente inagotable. Y te acordarás del día de hoy la pregunta que Dios te hizo. ¿Cuánto tiempo demoras estudiando la palabra? Y entonces tú dirás, ya son horas y horas y no dejo de estudiarla. Porque sentirás cómo Dios quita los velos, quita los obstáculos, quebranta y sentirás cómo ese martillo quebranta la piedra. Todos los días hay una piedra, todos los días la palabra como martillo, todos los días un obstáculo, todos los días la palabra como martillo, todos los días quebrantando, quebrantando. ¿Cuántas cosas por años ahí incrustada en tu pensamiento y no te deja avanzar ni ver el propósito de Dios? Llegó la hora y llegó el día. Su palabra es lumbrera y está iluminando el pensamiento y está haciendo lo que tiene que hacer en cada uno. En unos es lámpara, en otros, me dice el Señor, es martillo, en otros es fuego. Como tú, como sea tu estructura, así viene la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Dale gracias al Señor, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Su nombre es, no hay otro nombre. Gracias.
está el Señor a tu lado. Ahí está el Señor ministrando. Ahí está el Señor penetrando en lo más profundo de tu ser. Ahí está el Señor viendo tus vacíos, tus miedos, tus inseguridades. Ahí está el Señor perdonando tu pecado, limpiándote toda maldad. Así es, Señor. Majestuoso su nombre. Hermoso eres, Señor. Majestuoso su Qué bello tú eres, Señor. el nombre de Siéntelo, siéntelo, siéntelo ahí a tu lado. Siente el fuego. Majestuoso su nombre. De su amor, Nada se iguala de su amor, siente majestuoso su nombre. No hay otro. gracias Jesús, gracias, Majestuoso su nombre. es majestuoso, es majestuoso, es poderoso, inigualable, incomparable es nuestro Dios. Levanta tus manos al cielo y báteselas al Señor y dale gracias, dale gracias. Dale gracias, levantemos la voz, pueblo, dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has mirado, porque has tenido misericordia, porque me has ayudado, porque tú estás aquí y está fluyendo el poder de Dios y está fluyendo la unción en esta hora y está fluyendo su fuego, desciende y quema, 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 quema en esta hora lo más profundo de tu ser, aleluya. Oh Padre Celestial, tú eres vivo, tú eres real, tú estás aquí, Señor, tú te paseas, tú estás en este lugar, Señor, tan vivo eres que nos tocas, tan vivo eres que nos ministras, tan vivo eres, Señor, que nos liberta, Padre, y que te estamos sintiendo, porque seguimos a un Dios real, a un Dios que no está muerto, a un Dios que está vivo, vivo, vivo. Siente al Dios vivo, siéntelo a tu lado. Así es, Él se levantó entre los muertos. Los cielos declaran, Gracias. tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Gracias. Todos vamos a bajar las manos, todos vamos a bajar las manos.
manos y solamente van a levantar las manos aquellos que vinieron enfermos. Dios ha hablado a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Dios va a sanar tu cuerpo. Dios va a sanarte. Así que todo el que esté enfermo, levante su mano. Algo que le duela, algo que le esté afectando, levántela en alto. Así, señal de fe. Arriba, porque de arriba viene tu milagro. Arriba, porque de arriba viene la respuesta. Ahí, Señor, aquí están estas vidas, Padre Celestial. Aquí están estas vidas delante de ti, Señor. Dios mío, cada enfermedad, Señor, Dios, tú la sanes. Cada dolencia tú la sanes, Señor. Cada dificultad física tú te la lleves, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Cualquier sea la enfermedad diagnosticada, Señor, desde la cabeza a los pies, desde el cerebro, enfermedad cerebral, enfermedad de la columna, enfermedad en la sangre, enfermedad en los huesos, enfermedad en los órganos internos, Señor, hígado, riñón, Padre Celestial, páncreas, Dios Padre de la gloria, enfermedades coronarias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Tú con tu gran poder y gloria, tú sanes, Señor, en esta mañana, Padre. Tu fuego, tu Espíritu Santo, Señor, quémeme la enfermedad, el cáncer se ha quemado en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad pulmonar se vaya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, porque Dios, solo tú lo puedes hacer, Señor, y has traído estas vidas para sanar, Señor. La matriz es sana, los ovarios son sanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. El estómago, un cáncer en el colon es sano en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, y testificarás de la gloria de Dios en este lugar, en este día. Padre Celestial, aquí están en tus manos, Señor. Nadie se va a ir con las manos vacías. Abrazamos el milagro, abrazamos la sanidad, Señor, abrazamos la liberación, Padre Celestial, abrazamos, Señor, lo que tú nos has entregado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Dios.